Pocas cosas han sido más hermosas que mi cuaderno sobre la controversia deísta cuando cayó en las aguas del Mediterráneo. Se sumergió como una losa negra, pero pronto se abrió, mostrando hojas de un verde pálido que temblaban hasta volverse azules. Ahora había desaparecido. Ahora era un trozo de mágico caucho que se extendía hasta el infinito. Ahora era de nuevo un libro, pero más grande que el libro de todo el conocimiento. Se volvía aún más fantástico a medida que llegaba al fondo, donde una bocanada de arena lo recibió y lo ocultó de la vista. Pero reapareció, bastante cuerdo aunque un poco trémulo, yacía decentemente abierto de espaldas, mientras dedos invisibles jugueteaban entre sus hojas. Es una verdadera lástima, dijo mi tía, que no hayas terminado tu trabajo en el hotel. Entonces serías libre de disfrutar y esto nunca habría sucedido. Nada de eso dejará de transformarse en algo rico y extraño, tarareó el capellán mientras su hermana exclamaba, «Pero si se ha caído al agua». En cuanto a los barqueros, uno de ellos se echó a reír, mientras el otro, sin decir una palabra, se puso de pie y empezó a desvestirse. «¡Santo cielo!», exclamó el coronel. «¿Está loco ese sujeto?» «Sí, agradécele, querida», dijo mi tía. «Dile que es muy amable, pero quizás en otra ocasión». «De todos modos, quiero que me devuelvan mi libro», me quejé. «Es para mi tesis de la beca. No quedará mucho de él la próxima vez». «Tengo una idea», dijo una mujer desde debajo de su sombrilla. «Dejemos que este hijo de la naturaleza se zambulla por el libro mientras nosotros vamos a la otra gruta. Podemos dejarlo en esta roca o en la cornisa de adentro, y estará listo cuando regresemos». La idea parecía buena, y la mejoré sugiriendo que yo también me quedaría atrás para aligerar la barca. Así, ambos fuimos dejados fuera de la pequeña gruta, sobre una gran roca bañada por el sol que custodiaba las armonías del interior. Llamémoslas azules, aunque evocan más bien el espíritu de la limpieza, una limpieza que ha trascendido lo doméstico para volverse sublime. La limpieza de todo el mar reunido e irradiando luz. La gruta azul de Capri contiene solo más agua azul, no agua más azul. Ese color y ese espíritu son la herencia de cada cueva del Mediterráneo donde pueda brillar el sol y fluir el mar. Tan pronto como el bote se fue, me di cuenta de lo imprudente que había sido al confiarme a una roca inclinada junto a un siciliano desconocido. De repente, él cobró vida, me tomó del brazo y dijo, «Ve al fondo de la gruta y te mostraré algo hermoso». Me hizo saltar de la roca a la cornisa que sobresalía sobre una deslumbrante grieta de mar. Me apartó de la luz hasta que quedé de pie en la pequeña playa de arena que se extendía como turquesa pulverizada en el extremo más alejado. Allí me dejó con su ropa y regresó rápidamente a la cima de la roca en la entrada. Durante un momento, permaneció bajo el sol brillante, mirando hacia el lugar donde reposaba el libro. Luego se persignó. Alzó las manos por encima de la cabeza y se zambulló. Si el libro era maravilloso, el hombre estaba más allá de toda descripción. Su efecto era el de una estatua de plata viviente bajo el mar, por la que la vida palpitaba en azul y verde. Algo infinitamente feliz, infinitamente sabio, pero era imposible que emergiera de las profundidades, bronceado y goteando, sosteniendo el cuaderno sobre la controversia deísta entre los dientes. Una propina suele ser esperada por quienes se bañan. Fuera lo que le ofreciera, seguramente querría más, y yo no estaba dispuesto a discutir en un lugar tan hermoso y solitario. Sentí alivio cuando dijo en tono conversacional, «En un lugar como este, uno podría ver a la sirena». Me encantó que se adaptara también al tono de su entorno. Nos habían dejado juntos en un mundo mágico, aparte de todos los lugares comunes llamados realidad. Un mundo azul cuyo suelo era el mar y cuyas paredes y techo de roca temblaban con los reflejos del agua. Aquí solo lo fantástico era tolerado, y con ese mismo espíritu repetí sus palabras. Uno podría fácilmente ver a la sirena. Me observó con curiosidad mientras se vestía. Yo, sentado en la arena, separaba las hojas pegajosas del cuaderno. «Ah», dijo por fin, «quizá has leído el pequeño libro que se publicó el año pasado. ¿Quién hubiera pensado que nuestra sirena sería de tanto interés a los extranjeros? Lo leí después. Su relato es, naturalmente, incompleto,
aunque incluye un grabado en madera de la joven y la letra de su canción. Sale de estas aguas azules, ¿verdad?, sugerí, y se sienta en la roca de la entrada, peinándose el cabello. Quise hacerlo hablar, porque me intrigaba su repentina seriedad, y había en su último comentario una insinuación de ironía que me desconcertó. ¿La has visto alguna vez?, preguntó él. Muchas veces, muchísimas veces. Yo nunca. ¿Pero la has escuchado cantar? Se puso el abrigo y, con impaciencia, dijo: ¿Cómo podría cantar bajo el agua? ¿Quién sería capaz? A veces lo intenta, pero de ella no sale nada más que grandes burbujas. Debería subir a la roca. ¿Cómo podría?, exclamó de nuevo, bastante molesto. Los sacerdotes han bendecido el aire, así que ella no puede respirarlo, y han bendecido las rocas, así que no puede sentarse en ellas. Pero el mar, ningún hombre puede bendecirlo, porque es demasiado grande y siempre está cambiando. Por eso ella vive en el mar. Me quedé en silencio. Ante esto, su rostro adoptó una expresión más amable. Me miró como si algo le preocupara, y tras salir hacia la roca de la entrada y contemplar el azul exterior, regresó a nuestra penumbra y dijo: Por lo general, solo las personas buenas ven a la sirena. No hice ningún comentario. Hubo una pausa y él continuó: Eso es algo muy extraño, y los sacerdotes no saben cómo explicarlo, porque ella, por supuesto, es malvada. No solo están en peligro quienes ayunan y van a misa, sino también aquellos que son simplemente buenos en la vida diaria. Nadie en el pueblo la había visto en 2 generaciones. No me sorprende. Todos nos persignamos antes de entrar al agua, pero es innecesario. Pensábamos que Francesco estaba más seguro que la mayoría. Lo queríamos, y él quería a muchos de nosotros. Pero eso es diferente de ser bueno. Pregunté quién era Francesco. Ese día, yo tenía 17 años y mi hermano 20. Él era mucho más fuerte que yo, y ese fue el año en que los visitantes, que han traído tanta prosperidad y tantos cambios al pueblo, comenzaron a llegar por primera vez. En particular, vino una dama inglesa de muy alta alcurnia, quien ha escrito un libro sobre el lugar, y fue gracias a ella que se formó el sindicato de mejoras, que está a punto de conectar los hoteles con la estación mediante un funicular. No hables de esa señora aquí, observé. Ese día, llevamos a ella y a sus amigos a ver las grutas. Mientras remábamos cerca de los acantilados, extendí la mano, como suele hacerse, y atrapé un pequeño cangrejo. Después de quitarle las pinzas, lo ofrecí como curiosidad. Las damas se quejaron, pero un caballero se mostró complacido y me ofreció dinero. Como era inexperto, lo rechacé, diciendo que su satisfacción era recompensa suficiente. Francesco, que remaba detrás, se enojó mucho conmigo y extendió la mano para golpearme en la comisura de la boca, de modo que un diente me cortó el labio y sangré. Traté de devolvérselo, pero él siempre era más rápido que yo. Cuando intenté estirarme hacia él, me dio una patada en la axila, tan fuerte que por un momento ni siquiera pude remar. Hubo un gran alboroto entre las damas y después supe que planeaban separarme de mi hermano y entrenarme como camarero. Eso, en todo caso, nunca llegó a suceder. Cuando llegamos a la gruta, no a esta, sino a una más grande, el caballero mostró gran interés en que alguno de nosotros se sumergiera a cambio de dinero, y las damas accedieron, como suelen hacer a veces. Francesco, que había descubierto cuánto gusto les da a los extranjeros vernos en el agua, se negó a sumergirse por cualquier cosa que no fuera plata, y el caballero arrojó una moneda de 2 liras. Justo antes de que mi hermano saltara, me vio reprimiendo el llanto y llorando porque no podía evitarlo. Se rió y dijo: Esta vez, al menos, no veré a la sirena. Y se metió al agua sin persignarse, pero la vio. Se detuvo y aceptó un cigarrillo. Yo observaba la roca dorada de la entrada, las paredes temblorosas y el agua mágica por la que subían constantemente grandes burbujas. Por fin dejó caer su ceniza caliente en las olas, volvió la cabeza y dijo: Subió sin la moneda. Lo subimos al bote, y era tan grande que parecía llenarlo, y estaba tan empapado que no pudimos vestirlo. Nunca he visto a un hombre tan empapado. El caballero y yo remamos de regreso, cubrimos a Francesco con arpillera y lo acomodamos en la popa. Entonces se ahogó, susurré,
suponiendo que ese era el punto. No, exclamó con enojo. Vio a la sirena, te lo dije. Me quedé en silencio de nuevo. Lo acostamos, aunque no estaba enfermo. Vino el médico y cobró su dinero, y vino el sacerdote y lo roció con agua bendita. Pero nada de eso sirvió. Era demasiado grande, como un pedazo del mar. Besó las falanges de San Biagio y no se secaron hasta la noche. ¿Cómo era?, me atreví a preguntar. Como cualquiera que haya visto a la sirena. Si la has visto una y otra vez, ¿cómo es que no lo sabes? Era desdichado, desdichado porque lo sabía todo. Todo ser vivo le causaba desdicha porque sabía que moriría, y lo único que deseaba era dormir. Me incliné sobre mi cuaderno. No trabajaba, se olvidaba de comer, se olvidaba de si llevaba puesta la ropa. Todo el trabajo recayó sobre mí, y mi hermana tuvo que salir a trabajar como sirvienta. Intentamos hacerlo mendigar, pero era demasiado robusto para inspirar lástima y, para parecer tonto, no tenía la expresión adecuada en los ojos. Se quedaba parado en la calle mirando a la gente, y mientras más los observaba, más infeliz se volvía. Cuando nacía un niño, se cubría la cara con las manos. Si alguien se casaba, entonces era terrible, y los asustaba cuando salían de la iglesia. ¿Quién hubiera creído que él mismo se casaría? Yo provoqué eso. Yo. Estaba leyendo en el periódico que una muchacha en Ragusa se había vuelto loca por bañarse en el mar. Francesco se levantó y en una semana él y esa muchacha llegaron juntos. Nunca me contó nada, pero parece que fue directamente a su casa, entró por la fuerza en su habitación y se la llevó. Ella era la hija de un rico propietario de minas, así que puedes imaginarte el peligro en que nos encontrábamos. Su padre vino acompañado de un abogado astuto, pero no pudieron hacer nada más que yo. Discutieron y amenazaron, pero al final tuvieron que regresar y no perdimos nada, es decir, ni un centavo. Llevamos a Francesco y a María a la iglesia y los casamos. Uf, esa boda. El sacerdote no hizo bromas después, y al salir los niños lanzaron piedras. Creo que habría muerto por hacerla feliz. Pero, como siempre ocurre, no se pudo hacer nada. ¿Eran entonces infelices juntos? Se amaban, pero el amor no es felicidad. Todos podemos conseguir amor. El amor no es nada. Ahora tenía dos personas por las que trabajar, porque ella era igual que él en todo. Nunca se sabía cuál de los dos hablaba. Tuve que vender nuestro propio bote y trabajar para el viejo malhumorado que tienes hoy. Lo peor de todo fue que la gente empezó a odiarnos. Primero los niños. Todo empieza con ellos. Después las mujeres y, por último, los hombres. Porque la causa de toda desgracia era: ¿no me vas a traicionar? Prometí actuar de buena fe inmediatamente, él estalló en una frenética blasfemia, como quien ha escapado de la vigilancia, maldiciendo a los sacerdotes que, según él, habían arruinado su vida. «Así somos engañados», exclamó, poniéndose de pie y pateando las olas azules con los pies hasta oscurecerlas con una nube de arena. Yo también me sentí conmovido. La historia de Francesco, con toda su absurdidad y superstición, se acercaba más a la realidad que cualquier cosa que hubiera conocido antes. No sé por qué, pero me llenó de un deseo de ayudar a los demás, el mayor de todos nuestros deseos, supongo, y el más infructuoso. El deseo pronto se desvaneció. Estaba a punto de tener un hijo. Ese fue del fin de todo. La gente me preguntaba: ¿cuándo nacerá tu encantador sobrino? ¿Qué niño tan alegre y atractivo será, con un padre y una madre así? Yo mantenía el rostro sereno y respondía: creo que así será. De la tristeza vendrá la alegría. Es uno de nuestros proverbios. Mi respuesta les asustaba mucho, y se lo contaron a los sacerdotes, que también se alarmaron. Entonces comenzó el rumor de que el niño sería el anticristo. No tienes por qué temer. Nunca nació. Una vieja bruja empezó a profetizar y nadie la detuvo. Francesco y la muchacha, dijo, tenían demonios silenciosos que podían causar poco daño. Pero el niño siempre estaría hablando, riendo y corrompiendo, y al final iría al mar y haría que la sirena emergiera a la superficie, y todos la verían y escucharían su canto. Tan pronto como cantara, se abrirían las 7 copas, el papa moriría, Mongibello ardería,
y el velo de Santa Ágata sería quemado. Entonces el niño y la sirena se casarían, y juntos gobernarían el mundo para siempre. Todo el pueblo estaba conmocionado, y los dueños de hoteles se alarmaron, ya que la temporada turística apenas comenzaba. Se reunieron y decidieron que Francesco y la joven debían ser enviados al interior hasta que naciera el niño, y reunieron el dinero necesario. La noche antes de su partida hubo luna llena y viento del este, y el mar se alzaba sobre los acantilados en nubes plateadas a lo largo de la costa. Es un espectáculo maravilloso, y María dijo que debía verlo una vez más. No vayas, le dije. Vi pasar al sacerdote y a alguien más con él. Además, a los dueños del hotel no les gusta verte, y si también los hacemos enfadar a ellos, moriremos de hambre. Quiero ir, respondió ella. El mar está tormentoso, y quizá nunca vuelva a sentirlo. No, él tiene razón, dijo Francesco. No vayas, o permite que uno de nosotros te acompañe. Quiero ir sola, dijo, y se fue sola. Ate mi equipaje en un trozo de tela, y luego, al pensar en la tristeza de perderlos, me senté junto a mi hermano y le pasé el brazo por el cuello. Él hizo lo mismo conmigo, algo que no había sucedido en más de un año, y así permanecimos, no recuerdo cuánto tiempo. De repente, la puerta se abrió de golpe y, junto con la luz de la luna y el viento, entró una voz infantil que dijo riendo: «La han empujado por los acantilados al mar». Me acerqué al cajón en el que guardo mis cuchillos. «Siéntate de nuevo», dijo Francesco. «Francesco, de entre todos, si ella está muerta, ¿por qué tendrían que morir otros también?» «Adivino quién es», grité, «y lo voy a matar». Estaba a punto de salir por la puerta cuando él me hizo tropezar y, arrodillándose sobre mí, tomó ambas manos y me torció las muñecas, primero la derecha, luego la izquierda. Nadie más que Francesco habría pensado en algo así. Dolió más de lo que puedes imaginar, y me desmayé. Cuando desperté, él se había ido y nunca volví a verlo. Sin embargo, Francesco me resultaba desagradable. «Te lo dije, era malvado», dijo él. «Nadie habría esperado que viera a la sirena». «¿Cómo sabes que realmente la vio?» «Porque no la vio muchas veces, sino solo una vez». «¿Por qué lo amas si es malo?» Él se rió por primera vez. Esa fue su única respuesta. «¿Ese es el final?», pregunté. Nunca maté al asesino de ella, porque para cuando sanaron mis muñecas él ya estaba en América, y uno no puede matar a un sacerdote. En cuanto a Francesco, él también recorrió el mundo buscando a alguien más que hubiera visto a la sirena, ya fuera un hombre o, mejor aún, una mujer, porque entonces el niño aún podría haber nacido. Finalmente llegó a Liverpool. ¿Te parece probable ese lugar? Y allí comenzó a toser y a escupir sangre, hasta que murió. No creo que haya nadie vivo ahora que la haya visto. Rara vez ha habido más de una persona por generación, y nunca en mi vida habrá tanto un hombre como una mujer que puedan dar a luz a ese niño que hará salir a la sirena del mar, romperá el silencio y salvará al mundo. «¿Salvar el mundo?», exclamé. ¿Así terminó la profecía? Se recostó contra la roca y respiró hondo. A través de los reflejos azul verdosos lo vi sonrojarse. Lo escuché decir: «El silencio y la soledad no pueden durar para siempre. Puede que pasen 100 o 1000 años, pero el mar perdura, y ella saldrá de él y cantará». Quise preguntarle más, pero en ese momento toda la cueva se oscureció, pues por su estrecha entrada regresó la barca.